podemos pensar que nosotros partimos en el día a día, ¿no?, de una situación de reposo, como aparece aquí en verde a la izquierda. Cuando yo me enfrento a la situación, mi organismo responde. Responde activándose. No tiene por qué subir como sube aquí a 130 pulsaciones, pero a lo mejor sube a 120 o a 110. Se activa, se acelera el organismo. Termina la situación de estrés y si os dais cuenta aquí, baja, ¿no?, a esta zona amarillenta. Si nos fijamos, se ve bastante bien, ¿no?, que la activación que tenemos aquí es una activación media, podemos decir. No estamos tan activados, tan acelerados como aquí en la fase en que está presente la situación, que podríamos llegar a 120 o 130 pulsaciones. Aquí estaríamos en unas 100 pulsaciones, pero tampoco estamos en las 70 de reposo. Esta fase de aquí es lo que vamos a llamar estrés residual. Y es ese mediano estrés con el que nos quedamos después de una respuesta de estrés. Y el problema está en que esa fase de estrés residual tiende a establecerse. Fijaos cómo enganchamos situación de estrés tras situación de estrés y fase de estrés residual tras fase de estrés residual. Nuestros estados de estrés residual van convirtiéndose en nuestros estados normales. Vamos acostumbrándonos a vivir en una fase de estrés residual, entre pico y pico de estrés. Cuando debería estar recuperándome, no lo estoy haciendo tanto. Pierdo rendimiento y voy perdiendo también energía. Cuando nuestra frecuencia cardíaca en reposo se incrementa a consecuencia de ese estrés residual, eso tiene unos efectos de salud relevantes. Entonces va a ser súper importante, ya veis, el que yo consiga, me acostumbre a regularme para bajar ese estrés residual y permitir que el organismo entre en esa fase de auténtico reposo, de auténtica recuperación. Mirad, este trabajo o estos resultados son consecuencia de un trabajo específicamente con coherencia, ¿no? Aquí tenemos en azul antes del entrenamiento y en naranja después del entrenamiento. Estos entrenamientos constan básicamente de una pequeña formación que a veces es de 3, 4, 5 horitas, donde vemos las técnicas de coherencia, como nosotros ya las hemos visto, ¿no? Y después, normalmente con el apoyo de aparatitos como los que vosotros tenéis, se plantea una práctica diaria de unos 15-20 minutos. Muchas veces durante un mes, mes y medio, 2 meses, 2 y medio, depende de la investigación, ¿no? Estos resultados reúnen datos de varias investigaciones. Pero fijaos, en azul tendríamos las personas que a menudo o siempre se sienten fatigadas antes del entrenamiento. Un tercio de la población adulta está ahí. Después del entrenamiento, de la práctica regular con coherencia durante un par de meses, ese 29% pasa a un 14%. Es la mitad aproximadamente. Y en depresión, mirad que tenemos aproximadamente un 10% y bajamos a un 4%. En ansiedad, de un 23 a un 11%. Irritabilidad, de un 23 a un 9%. Baja más de la mitad. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Resumiendo un poco y recapitulando un poco. Lo fundamental, lo esencial, la práctica regular, la práctica diaria. Decíamos que prácticas de entre 3 y 5 minutos y hacer 3, 4 o 5 a lo largo del día. Nos acordamos de las claves fundamentales que tenemos, ¿no? La respiración profunda y equilibrada, el enfoque de la atención, que nosotros lo poníamos en la zona del corazón, pero que también podemos ponerlo en el aparatito o en algo que nos ayude a parar un poco la cabeza. Y conectar con una emoción renovadora, ¿eh? Como puede ser la paz, como puede ser la gratitud, decíamos que funciona muy bien, el aprecio, la seguridad, resetearse justo después de una situación de estrés. Esa estrategia es elemental, ¿no? Tendríamos la de la práctica regular,
y la del reseteo después de una situación de estrés. Si además de resetearme después de una situación de estrés y de practicar con regularidad, antes de una situación de estrés, yo puedo dedicarle también un par de minutitos, maravilloso. Esas serían las tres claves o las tres estrategias fundamentales, mejor dicho, ¿no? Esa práctica regular, tres, cuatro prácticas durante el día de 3, 5 minutos. Si podemos antes de una situación de estrés, me preparo un poco con una práctica y desde luego después de una situación de estrés, fundamental si es más intensa, acostumbrarnos a hacer un mínimo reseteo, un mínimo pararnos, un mínimo respirar profundo, un mínimo conectar con una emoción renovadora. Y luego tendríamos otro par de estrategias complementarias que ya son un poquito más sofisticadas. Descondicionar. Hago mi ejercicio de coherencia, 2, 3 minutitos, veo que el resultado es suficientemente bueno. Después pienso unos instantes en esa situación, quito eso de la cabeza y me vuelvo a regular con un ejercicio de coherencia. ¿Cuánto? Lo necesario para que yo vea que hay un cambio claro. Si cuando pienso en esa situación que me estresa, pues a lo mejor mi coherencia se baja a 0,5, pues cuando yo hago mi ejercicio de regulación, por lo menos que suba a 1,5, que se multiplique al menos por 3, que haya un cambio claro. Y después vuelvo a pensar en esa situación y vuelvo a regularme y vuelvo a pensar y vuelvo a regularme y lo que voy haciendo es quitarle carga de estrés a esa situación. Voy ayudando a que esa situación se asocie más con los estados de regulación que yo estoy generando con estos ejercicios que estoy haciendo. Si son situaciones más graves, más traumáticas, acudimos a un terapeuta. Pero cuando son situaciones del día a día, podemos hacerlo perfectamente con un sistema de autoayuda de esta manera. Y la otra estrategia importante sería visualizar, que le hemos dedicado un webinar a la visualización.